Bueno, les doy un cordial saludo a todas y a todas. Muchas gracias por su asistencia, por el interés el día de hoy. Mi nombre es Joana Villablanca, miembro del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, así que les doy una muy cordial bienvenida. Y también al mismo tiempo me toca excusar a Claudio Pérez, el director ejecutivo de la institución, que no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero estamos acá con nuestro invitado, con Alfredo Lloñat y con Javier Cifuentes, eh, para conversar de un libro que me interesa poder marcar algunos puntos, pero antes que eso, quiero señalarles que estamos en el contexto de un ciclo de seminarios. La conversación de hoy es sobre un libro en particular, pero desde el año pasado el Centro de Estudios del Desarrollo viene siendo un ciclo de seminarios sobre legitimidad, cohesión social, cohesión y pacto social. Y hemos tenido distintos invitados para presentaciones de libros, de informes. De hecho, en el mes de abril vamos a presentar acá también en el Centro de Estudios del Desarrollo el informe Estado Global de la Democracia 2022, forjar contratos sociales desde el descontento, desde el Instituto IDEA. Y, a ver, la verdad es que muchísimas gracias a Alfredo. Alfredo ha colaborado en distintas ocasiones también con el Centro de Estudios del Desarrollo, así que muy agradecido de eso también. Eh, bueno, la verdad es que una vasta carrera académica. Alfredo es doctor en Derecho en Francia, en la Universidad de París, es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales, investigador principal del Instituto del Centro COES, y el día de hoy nos va a estar presentando el libro que tengo acá en mi poder, fue publicado en el año 2019 en inglés, pero el año pasado fue publicado por la editorial Tecnos en español. La idea es que Javier Cifuentes, que es un investigador que pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo, nos pueda hoy comentar y poder generar un diálogo y una conversación en torno a este libro. Javier es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en comunicación política de la Universidad de Chile y estudiante del doctorado en estudios americanos de la USACH, de la Universidad de Santiago. Y ¿qué puedo? A ver, como presentación del libro, nuevamente muchas gracias, Alfredo. Como les decía, es un libro que fue publicado el año 2019 en inglés y que, bueno, este trabajo también ahí menciona al Centro de Estudios del Desarrollo, que en el 2014, creo, a propósito, hablando de Piketty, hay algunas ideas del libro que también sirvieron en el diálogo en nuestra institución para poder trabajar este libro y estamos muy interesados de poder conversar sobre cómo el libro se refiere a la descripción del funcionamiento del campo político, de la complejidad, el acting en política y cómo la actividad política en definitiva tiene complejidades en cuanto a los agentes que interactúan, dónde se interactúa, cuál es el campo de juego. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Y lo ideal, el formato de este seminario es que Alfredo nos pueda compartir las ideas de este libro en unos 25 minutos, luego Javier va a hacer algunos comentarios para poder generar una conversación, una reacción también por parte de Alfredo, y luego a mí me corresponde también poder sistematizar y ordenar los comentarios, las preguntas que ustedes tengan por el chat, para poder finalmente abrir un poco más la conversación. Así que nuevamente gracias, Alfredo, y te doy la palabra. Gracias, Joana. Gracias, Javier, por la invitación. Primero, no tengo un doctorado en Derecho, tengo un doctorado en Ciencia Política. Para que no crean que soy un jurista con PhD, por eso no lo tengo. Yo creo que mi formación de abogada... No, pero tengo una licenciatura en Derecho en todo caso, pero bueno, ya está, entonces no me acuerdo de nada. Pero en fin, mira, este es un libro, como bien lo decía Joana, este es un libro que lo publiqué por primera vez en inglés en el año 2019, en Londres y en Nueva York por la editorial Routledge, y con posterioridad a eso surgió la oportunidad de traducirlo al español mediante una versión aumentada. Esta versión del libro que salió en Tecnos Madrid
es una versión más larga que la que salió publicada en inglés. Primero, que en inglés tenía más restricciones de espacio, y en segundo lugar, porque eh, lo que uno plasma en un libro tiene también una cierta capacidad de evolución hacia el futuro. En concreto, este es un libro de evidente inspiración sociológica, el subtítulo lo dice por sí mismo. Es un libro que en inglés salió bajo el título de Acting Politics. La expresión acting politics es muy difícil de traducir al español, ¿ah? Sería algo así como actuando la política, una cosa así. Suena horrible. Y lo que más se asemeja es la idea de juego, en sentido fuerte, ¿ah? Es decir, los actores de la política actúan, son jugadores de un juego, pero en donde lo que está en juego no es lúdico, es en serio. Porque esta es una actividad extremadamente dura, eventualmente muy violenta. En lo personal, conociendo el funcionamiento de varios campos, yo siempre digo que el campo político es, junto al campo científico, probablemente son los campos más violentos. Es violencia en forma, no es violencia física, a eso me refiero, es violencia simbólica, llena de trucos y con el fin de imponerse en distintas arenas y espacios de campos consolidados como el de la ciencia o el campo político. Y es en esa clave que empecé a analizar el funcionamiento del campo político en general, a partir de una hipótesis que generó el autor que más me ha influenciado en mi vida, que es el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que falleció en el 2002, en donde en uno de los pocos artículos, curiosamente Bourdieu trabajó en muchos campos, ¿eh? El campo del arte, el campo científico, en un libro muy famoso que se llama Homo Academicus, en fin, eh, pero tuvo algunas pinceladas sobre el campo político. Tiene un artículo muy importante del 81, pero sigue, ahí habían más pistas que análisis de verdad. Y una de esas pistas que Bourdieu instaló en un artículo era la siguiente. Yo siempre la encontré muy enigmática y me la tomé muy en serio en este libro. Y es cómo pensar la política sin pensar políticamente. Es una pista sumamente desafiante, porque es una pista que te aleja, te saca del molde disciplinario, por ejemplo, de la ciencia política, en donde la explicación fundamentalmente es política, en el sentido en que la política se explica por sus propias razones, sus propias justificaciones y sus propias lógicas. Y ocurre que con Bourdieu hay una invitación a explicar el funcionamiento del campo político a partir de lógicas, evidentemente políticas existen y uno no las puede conocer, pero fundamentalmente a partir de lógicas sociales. Y eso es lo que me propuse hacer, y para eso movilicé la teoría de campos de Bourdieu, esa teoría general de los campos en donde finalmente la representación de la sociedad que él propone es una sociedad hecha de diferenciaciones, separaciones, pero también entroncamientos relativos entre distintos espacios de actividad, esos son los campos, pero en donde ingresar a un campo y transformarse en actor no es llegar y proponérselo. De hecho, el campo político es un campo con altísimas barreras de entrada, altísimas, en todas partes del mundo, hecho sea de paso. Una barrera de entrada muy importante, sobre todo en un país como Estados Unidos, es el dinero, por ejemplo, ¿eh? Esa es una poderosísima barrera de entrada, y hay barreras de entrada sexualmente sesgadas. Los hombres tienen muchas más ventajas que las mujeres para entrar a la política. Hay mucha literatura sobre gender and politics en Estados Unidos sobre eso. Algo menciono en el libro, hecho sea de paso. Los hombres pueden acariciar la idea de ingresar al campo político para transformarse en profesionales del juego muy tempranamente. Las mujeres también se lo pueden proponer, pero rápidamente ese plan femenino de ingresar al juego político literalmente es abortado, porque las mujeres parten en desventaja. Por ejemplo, cuando forman familia, las mujeres inmediatamente em, adquieren un atraso muy importante respecto a los hombres, y eso es lo que hace que en ciertos campos y en ciertas arenas de los campos,
en este caso el campo político, las mujeres sean escasas, muy escasas. Solamente les voy a dar dos ejemplos. En el campo científico, en ciertas disciplinas, por ejemplo en Estados Unidos, esto es una fuerte polémica la que hay en Estados Unidos desde hace varios años, a medida que se va avanzando en la carrera académica en las universidades norteamericanas, los que avanzan son sobre todo hombres, las mujeres van quedando cada vez más atrás. Y eso especialmente en la economía. Es asombroso. Yo trabajo harto con economistas en el centro COES, lo hemos discutido muchas veces, y es impresionante. El tenure en economía en las universidades norteamericanas es fundamentalmente una titularidad cada vez más ocupada por los hombres, pero en cifras, pero que son groseras, del tipo 80-20, digamos. Es decir, bueno, eso ¿cómo se explica? No es que eso no se explica porque los hombres se propongan, bueno, pueden haber hombres de ese tipo, pero no es la explicación final. Eso no se explica porque los hombres se propongan deliberada y cínicamente dejar afuera a las mujeres. No, es porque los hombres, porque, entre otras cosas, porque no tienen, porque cuando, por ejemplo, cuando forman familia, no son quienes permanecen en la casa cuidando a los niños. Bueno, los hombres, cuando eso ocurre, van avanzando en la carrera, van publicando cada vez más y las mujeres van publicando cada vez menos, digamos. Es decir, vale decir que hay un sesgo en el modo de funcionamiento del campo. Bueno, en el campo político es algo muy parecido, muy parecido. Yo no tengo dudas de que hay muchas mujeres que podrían estar interesadas en ingresar al campo político para transformarse en actores o actoras del juego a igualdad de condiciones que los hombres. Pero a la hora de lo que eso no es lo que ocurre. Eso es lo que explica el carácter bien fundado de las leyes de cuota o, en el caso chileno, de paridad. Porque de no haber eso, en las mujeres, es decir, se replicaría la dominación masculina que uno observa en distintos espacios. Bueno, y ahí ya estoy razonando con ustedes en clave sociológica, ¿se dan cuenta? Es decir, aquí no estoy argumentando políticamente, estoy argumentando a partir de un modo de operación, en este caso del campo político, que es un modo de operación de corte estructural, en donde hay culturas muy antiguas encastradas en el campo político, en el funcionamiento del campo, y que hace que muchas instituciones del campo fueron pensadas en su origen, o más que pensadas, porque decirlo así da la impresión que esto fue como un plan conspirativo, y no fue así, digamos. Voy a usar el lenguaje de la informática. Muchas instituciones fueron formateadas en clave generizada, en clave de género masculino. Y les doy solo un ejemplo. La presidencia de la República, con, con esta figura de la primera dama, no solamente existe en Chile, eso existe también en Estados Unidos, eso es de First Lady, en distintos países europeos, sobre todo, por ejemplo, el semipresidencialismo francés también existe la figura de la primera dama, pero en Chile tenía una connotación especial. Bueno, y lo que pasa es que en Estados Unidos y en Francia nunca había una presidenta mujer, nunca. Y Chile tuvo dos veces, y se formó la pregunta que recién ahora se resolvió: ¿qué hacer con las instituciones que dependen de la primera dama, por ejemplo, cuando no hay primera dama? ¿Ah? Eso refleja, porque incluso de haber existido un marido, tampoco sabríamos muy bien cómo nombrarlo. Primer damo, una cosa, suena grotesco, ¿se dan cuenta? Y no estoy ironizando, es porque cuando hay una dificultad de ese tipo, es porque nos estamos enfrentando a una realidad profundamente generizada. Piensen ustedes en el Reino Unido, cuando fue primera ministra por cerca de 10 años, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tenía marido, pero él cumplió funciones completamente privadas, y fue un perfecto actor de segundo plano, digamos. ¿Ah? En los presidencialismos eso es distinto. Las mujeres, las esposas de los presidentes,
cumplen objetivamente un cierto rol, y bueno, esto es lo que comienza a entrar en colisión y en discusión cuando la generización originaria de tal o cual institución se modifica, y se va modificando el lenguaje con el cual nombramos la realidad, se van modificando las categorías con las cuales pensamos tales o cuales zonas de la política, y así sucesivamente. Es ahí en donde, para estos efectos, es importante, por ejemplo, entender cómo funciona un campo. Y aquí hay fenómenos generales en los campos, son muchos los campos en donde uno observa dominación masculina, muchos, muchos. El campo de la ciencia está fuertemente generalizado también en algunas de las disciplinas más importantes, en otras menos. Y bueno, y la política, cuando hay mujeres que entran a la política, comienzan a ocupar instituciones más dominadas en el campo, posiciones eventualmente más marginales, por no decir marginadas del campo, muy asociadas a labores sociales, cosas de ese tipo. Salud es el caso típico en el Parlamento. Las comisiones, la Comisión de Salud tiende a ser ocupada por mujeres, por diputadas mujeres, mientras que la Comisión de Defensa, comisiones de Relaciones Exteriores, suelen ser muy concurridas para los hombres. La Comisión de Constitución suele ser muy concurrida, muy solicitada por los diputados y senadores hombres, cosas de ese tipo. Entonces, esa es la primera hebra que tomé, la teoría de campos de Bourdieu. Después de eso, me interrogo sobre la naturaleza de las acciones de los políticos, y mejor dicho, para usar bien la expresión, la naturaleza de las actuaciones de los políticos y de los actores del juego en general. Y aquí uso la palabra, lo hago deliberadamente, uso la palabra actuación para denotar dos ideas. En primer lugar, actuación como forma de acción, como forma de habitar el campo político, de utilizarlo, de desplegar prácticas que le permitan a todos los actores o a algunos de los actores moverse dentro del campo político, progresar, generar carreras ascendentes, cosas de ese tipo, eventualmente regidas por la lógica de la horizontalidad, pasar del Parlamento al Poder Ejecutivo, por ejemplo, o al revés también, cosas de ese tipo. Pero es en ese sentido que hay una idea de acción que supone varias cosas, y voy a volver sobre eso, pero está también la idea de actuación en sentido teatral, en un sentido sumamente simbólico. Si uno se hace la pregunta, ¿cuál es el átomo elemental de análisis, lo que uno observa primariamente en el funcionamiento del campo político? Bueno, uno observa fundamentalmente dos cosas. Son actos de lenguaje y representaciones simbólicas de la realidad, vía ceremoniales, rituales, ritos, cosas de ese tipo. Pero lo que domina en el campo político son actos de habla. Eso es lo que fundamentalmente, en eso consiste fundamentalmente el campo político. A diferencia de otros campos, en donde, por ejemplo, en algunas disciplinas de la ciencia, la unidad de análisis de los campos son evidentemente individuos, pero son también producciones de signos de parte de esos individuos, los matemáticos, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Bueno, la política, su producción es fundamentalmente lingüística, y eso es lo que principalmente observamos. Lo observamos en nuestra calidad de ciudadanos. Evidentemente, eso significa entonces que llegamos a estudiar la política con un conocimiento práctico ya preconstituido, pero no para fines científicos, sino para fines de habitar el mundo, eh, y por lo tanto no llegamos vírgenes de todo contacto con la política cuando la queremos estudiar. Y eso ya es una dificultad importante. Y en segundo lugar, es ahí en donde ya comienza la ciencia. Los actores que están en el juego político y que lo protagonizan, no solamente son actores con bagaje político, con trayectoria política, tienen también orígenes sociales. ¿Ah? Hay racionalidades sociales involucradas en el modo de acceder al espacio político, en el modo de emprender carreras o de fracasar en el intento,
esto no se ese tipo de cosas no se resuelven diciendo, yo soy muy hostil a ese tipo de explicaciones, no se resuelve diciendo hay actores que son más hábiles que los otros. No, yo creo que esa no es la buena explicación. Esta no es, este tema no es de talentos, porque incluso el talento tiene que ser explicado socialmente. El talento también se origina en algún lugar, de alguna forma, bajo ciertas lógicas, y ocurre que el famoso talento es como la dimensión sociológica de la virtud de Maquiavelo. Es algo así como puro virtuosismo, las habilidades de los actores. Bueno, a mí me suena eso, explicaciones más bien románticas y explicaciones más bien de superficie del funcionamiento del campo político, porque los actores, para actuar, en el doble sentido de la palabra que acabo de describir, como acción y como actuación de naturaleza casi teatral, bueno, los actores, para actuar, actúan a partir de recursos que yo llamo capitales, que fueron acumulados durante eventualmente un largo tiempo, tanto en el campo político como fuera de él, dicho sea de paso. De hecho, estamos presenciando situaciones hoy en día muy sorprendentes de protagonistas del juego político, de actores protagónicos del juego político que vienen de otros espacios, de otros campos. ¿A partir de qué? De la reconversión, por ejemplo, de la reconversión de ciertos capitales en capital político eficiente. Ejemplo, el capital de celebridad. El capital de celebridad está en pleno auge. Sepan ustedes que el presidente de Liberia actualmente, fue uno de los más grandes centrodelanteros del mundo, es George Weah. Es el presidente de Liberia. Volodymyr Zelensky, yo lo venía siguiendo a él antes de la guerra. Volodymyr Zelensky, él ingresa al campo político desde el campo del espectáculo. Él era un cómico. Lo mismo con el presidente, no me acuerdo si era Honduras o Guatemala, Jimmy Morales, lo mismo, que quieren que les diga Ronald Reagan, viene del mundo de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, venía del mundo del cine también. Es decir, este fenómeno está realmente teniendo mucho éxito, se está observando en muchas partes del mundo, y la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Cómo explicarlo? Y bueno, eso significa que para ciertos tipos de capitales, las fronteras del campo político, o si ustedes prefieren, las barreras de entrada del campo político se vuelven más porosas. El campo político se vuelve más franqueable, por ejemplo, para estos actores que acumularon en otro campo o en otros campos capital de celebridad o de notoriedad y deciden reconvertirlo en capital político, por ejemplo, poniéndose a disposición de algún partido para que les entreguen algún cupo e ingresan a la política, digamos. Aquí, ahora mismo en Chile tenemos diputados y senadores que tienen esas características. Es decir, aquí no estoy hablando de cuestiones raras, de extraterrestres, no, aquí hay actores del campo político que también hicieron lo mismo. Hemos tenido actores diputados, Álvaro Morales, Ramón Farías, es decir, hemos tenido ese tipo de situaciones. Por lo tanto, aquí el desafío es razonar. Esa es la razón por la cual cuando fui al CEP en el 2014 a discutir, a presentar mi propia lectura de lo que leí del libro de Piketty, El capitán del siglo XXI, lo que me interesaba era su concepción del capital. Bueno, y en política, como la noción de capital político es una noción, un concepto súper elusivo, muy resbaloso. Yo ahora tengo en lectura un artículo justamente sobre esa categoría, muy mañosa, cuando se dice el presidente Boric va a gastar todo su capital político en tal o cual cosa, yo la pregunta que me hago es, ¿a qué se están refiriendo? ¿Qué es eso de gastar todo su capital político? ¿Cuál es ese capital político? ¿En qué consiste? ¿Está hecho de qué? ¿Cuál es su composición interna? ¿Cómo si es capital, entonces puede ser invertido? ¿Qué es una inversión en política? ¿Estamos entendiendo el capital político como dinero? Estoy seguro que no. Esto es mucho más complejo. De hecho, en mi propio libro, El juego político, el dinero yo lo considero como no como capital, lo considero como activo, porque su capacidad para generar efectos en actos de inversión pueden ser sumamente instantáneos. El capital
En lógica de capital, el capital se acumula, se atesora, y eso puede durar mucho tiempo, eso puede llevar toda una vida, y el capital puede depreciarse. Puede depreciarse. Por ejemplo, hoy día, para ingresar al campo político y acumular capital, el militantismo no necesariamente es el buen camino. Este ya no es el mundo de hace 40, 50 años atrás. Uno se puede perfectamente saltar hoy día el militantismo partidario, eventualmente incluso el militantismo asociativo, apostar a otras formas de militantismo, como por ejemplo el militantismo estudiantil. Chile en esto fue muy interesante, ¿eh? Cuando ingresaron por primera vez en el 2017, 5 diputados. Bueno, esos diputados entraron desde movimientos sociales, en este caso estudiantiles, Boric, Jackson, la Camila Vallejo, Carol Cariola y no me acuerdo quién más, eran 5, me acuerdo. Por lo tanto, ahí hay toda una reflexión por hacer sobre cuál es el origen del valor de las personas y de las cosas en política. En qué consiste el capital que ellos detentan. En qué sentido es capital y no patrimonio. Porque Piketty usa la expresión capital como una como un término que en realidad está describiendo la idea de patrimonio. Interesantemente en Chile es una manera de aproximarse al fenómeno. Chile tiene una ley muy avanzada en materia de transparencia, en términos mundiales, ¿eh? En donde todos quienes ostentan un cargo público de cierta jerarquía tienen que hacer sus DIP, sus declaraciones de intereses y patrimonio. Eso es muy interesante. Eso significa que está la idea de patrimonio como parte de los recursos a los cuales puede echar mano el mundo político para sus propias actuaciones. Durante mucho tiempo no sabíamos nada de esos patrimonios. Hoy día sabemos más, no sabemos muy bien de qué rol cumplen, cómo se utilizan esos patrimonios personales, eventualmente heredados, ¿ah? ¿eh? Incluso por más de una generación en una familia, y cosas de ese tipo. Y ahí se abre toda una cantera de investigación. Una parte del capital también puede ser una forma dinástica de capital, por ejemplo. ¿Ah? Es muy interesante constatar, aquí no estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy constatando el hecho. Chile le puso límite a los mandatos. 2 mandatos para los senadores, 3 mandatos para los diputados. Pero bueno, cuando hay senadores que llegan al límite y no pueden seguir siendo senadores, bueno, cambian y se van a la Cámara de Diputados. Ese es el ex senador Bianchi, por ejemplo. ¿Ah? ¿Y quién reemplazó al senador Bianchi? Su hijo, quien era diputado. Bueno, ahí hay, más allá de la astucia que ellos generan, en la cual ellos incursionaron, más allá de esa astucia, hay algo así como un capital dinástico metido en ese grupo familiar. Las dinastías existen, hay mucha literatura sobre dinastías políticas en distintas partes del mundo, muchas, muchas. ¿Ah? Es un fenómeno muy importante, por ejemplo, en el Japón. También en Irlanda. Chile no está nada de mal en eso. ¿Ah? Existía, no sé si existe todavía, una dinastía o un clan familiar como los Walker, pero tengo la impresión de que eso todavía existe. Existe también el clan Frey, me parece que es un clan que está en vía de extinción, no, porque no veo herederos, digamos, a eso me refiero. En Estados Unidos el clan Kennedy literalmente se extinguió, pero existe el clan Bush. Esos son fenómenos dinásticos, ¿se dan cuenta? Y en donde hay, por lo tanto, un tipo de capital político que se transfiere generacionalmente. La pregunta ahí sería, ¿qué es exactamente lo que se está transfiriendo? Porque no es un objeto. Lo que se transfiere es algo así como una marca, un apellido con valor en un determinado momento del tiempo, pero ese valor se puede perder. Bueno, y esa es la reflexión que emprendo. Y para terminar, este no es un libro sobre Chile, uso ejemplos chilenos, pero no es un libro sobre Chile. Primero es un libro bien teórico, ¿eh? En muchos aspectos, y en donde la dimensión teórica involucrada puede ser incluso compleja de entender.
Y para ilustrar argumentos complejos, uso una técnica que es la técnica de las viñetas. Cuando abordo algún tipo de argumento complejo y necesito ilustrarlo, uso ejemplos que vienen de la realidad. Uso ejemplos de Bélgica, de Estados Unidos, de distintas partes del mundo. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar la noción de frontera o de límite del campo político? Cuando sabemos que el campo político, en los hechos, es un espacio abstracto, puede tener arenas específicas, el Parlamento, en fin, cosas de ese tipo, digamos. Pero el campo político es mucho más que el Parlamento, es mucho más que eso. Y pueden haber límites y fronteras. Bueno, y ahí uso un ejemplo de un incidente que fue muy divertido, porque justamente el incidente al cual me refiero en una viñeta para explicar la dificultad de pensar la noción de frontera de los campos, lo hago ilustrando un incidente muy anecdótico que hubo por parte de un campesino belga que movió en 4 metros el límite, es una piedra, con un tractor, movió el límite que lo separaba, si mal no recuerdo, de Francia. Y eso fue súper divertido porque se generó una controversia por 4 metros, nada más que eso. Y el gallo movió la piedra, que era una piedra que además estaba consagrada en un tratado entre dos estados, en donde se fijaba la frontera entre dos países, y el tipo la movió porque le estaba enredando su propia cosecha, digamos. Es decir, en fin, es como divertido, pero al mismo tiempo refleja las dificultades para pensar la noción de límite de estos campos. Lo dejo por ahí por el momento. Muchísimas gracias, Alfredo. Javier, por favor, te escuchamos. Súper, ¿se escucha bien, cierto? Sí, sí. Sí, ya. Bueno, les agradezco a Alfredo y los participantes su presencia hoy. Yo traje, de hecho, al tiro un ejemplo, así como Alfredo dice de las viñetas, a propósito del cambio de gabinete de la semana pasada. La ex convencional comunista Bárbara Sepúlveda, yo no escuché la entrevista, solo tengo la cuña, que es de la radio cooperativa, dice: no debe a- a analizarse bajo una lógica de vencedores y de perdedores el cambio de gabinete reciente. Entonces, eso es un ejemplo de decir, bueno, ella está pensando o ella quiere pensar políticamente en la política. Por lo tanto, lo que está, lo que está detrás de este libro y de la teoría que quiere desplegar, ¿cierto? Es justamente que hay vencedores y perdedores. No son necesariamente vencedores y perdedores estables y que duran 50, 100 años. Hay cambios, y justamente Alfredo pone muy bien el acento, creo yo, porque la teoría de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, puede llegar a ser muy determinista, ¿cierto? Sobre todo con esta teoría de los capitales. Si es que alguien no posee cierto capital, puede quedarse en un solo campo social, en un solo grupo social, etcétera. Pero pongo este ejemplo como bien cotidiano para mostrar que la teoría de Bourdieu siempre trata de ver dónde están los vencedores, los perdedores que pueden cambiar. Puede haber un cambio de gabinete en 6 meses más, en un año más, y puede cambiar quiénes son los ministros entrantes, salientes, etcétera. Lo que yo quiero hacer en estos minutos es presentar un poquito, ¿cierto?, este libro. Quiero decir algunas cosas que dice este libro, y por último quiero hacer algunas reflexiones generales y a modo de provocar a Alfredo, si es que lo logro. Lo primero es que acá hay una manera específica de analizar la política. Esto no es un manual. O sea, el que esté buscando distintas maneras de aproximarse al fenómeno político no lo va a encontrar. Sí se puede encontrar de repente que Alfredo discute, ¿cierto?, sobre todo con la ciencia política, con la economía,
y no está mencionado la sociología no crítica, por decirlo, pero también uno puede sumar mucha sociología ingenua, por así decirlo. Entiendo que ese también es un concepto desde el cual se trabaja. Y también es importante decirlo que Alfredo viene trabajando sobre este autor bastante tiempo. De hecho, en un curso hace unos 12 años atrás me tocó leer a Alfredo en un curso sobre gobierno e instituciones políticas. Entonces, es una manera, Alfredo tiene de sintetizar este trabajo que muchas veces Bourdieu, tengo la hipótesis de que en Chile al menos se le conoce mucho más por su trabajo en el campo educacional que cultural. O sea, siempre se menciona, bueno, el capital cultural, el capital simbólico, entonces se reduce o se representa a Pierre Bourdieu como un teórico de la cultura, que puede serlo, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que te dice, metamos a Bourdieu en el juego político, en el campo político. Bueno, está de más decir también que hay como varios palos, por así decirlo, a la ciencia política más ingenua, a la ciencia política que ve en la personalidad de un líder todo su, como tú decías, su capital político también, en que todo se soluciona con los diseños institucionales, electorales. Acá, como decía Alfredo, hay una complejidad de organizaciones, de capitales, de hábitus, una palabra que es bien común en Bourdieu, es cierto que están siempre pujando por esta dominación en cierto campo, etc. Este libro se divide en 6 capítulos: el campo político, valor y capital, la política del hábitus, la organización institucional del campo político, la desigualdad política y el poder de las ideas. Entonces, desde distintos lugares va montando, ¿cierto?, este análisis. El campo político ya lo mencionamos antes, es importante pensarlo como un espacio de competencia política. Y a ese espacio se llega a través del sufragio, o sea, personas que son elegidas democráticamente. Se llega también por el favor de un príncipe, de un gobernante. Puede ser una combinación de ambas. También sabemos que no es fácil acceder a eso, y ya dentro de ese mismo campo se generan luchas más o menos conscientes de dominación, de poder. Yo sí, por ejemplo, no tengo claro si es que necesariamente el agente político siempre está buscando, ambiciona más capitales o ambiciona quedarse en el campo político por mucho tiempo más. Yo me imagino, o sea, tenemos muchos nombres, ¿cierto? Desde cualquier espectro político, uno puede pensar en un político o política y decir, bueno, esta persona va... Tengo escuchado también a muchos políticos decir, anunciar su retiro, y vemos que siguen ejerciendo sus labores parlamentarias. No, que voy a ir a estudiar afuera. Entonces, en fin, entonces, de ahí ya tengo una pregunta, ¿cierto? Porque yo conozco ejemplos quizás más específicos quizás de no seguir ambicionando, por así decirlo, de más capitales, de más presencia, pero sí de estar en campos más periféricos y no tanto en el central. Bueno, ya Alfredo explicó de alguna manera esta lógica de los juegos y de los campos. Yo creo que es interesante que cuando yo le mencionaba a algunas personas que me tocaba comentar este libro, El juego político, al tiro, el sentido común dice, pero si los políticos son actores y actúan, así como en el fútbol. De hecho siempre se ve como los futbolistas, por ejemplo, actúan una falta, una supuesta falta, y a veces le va bien y a veces le va mal. Pero siento que Pierre Bourdieu, siendo un teórico bastante con
complicado, es un sociólogo como del sentido común. Y también eso es una como pregunta para ti, Alfredo. O sea, tú piensas que, sabiendo que las operaciones y los conceptos que ocupa Pierre Bourdieu son, o sea, habitus y hysteresis, siempre está como inventando, ¿cierto?, el lenguaje nuevo. Yo también veo, bueno, lo que dice Pierre Bourdieu no parece ser eh, tan distinto de lo que el sentido común de las personas ven. Las personas ven que los políticos, este político está acá, bueno, él quiere ser presidente, entonces va a tratar de llegar por acá, o no, lo que él quiere es esto. Entonces, ahí también yo creo que es interesante de que con esto de los juegos se puede entender que las personas públicas siempre están como tramando, ¿cierto?, intereses, etcétera. Encontré muy interesante, tú Alfredo, ahí mencionas los desfases que se puede producir en el campo político, ya, o sea, circulación de leads, reformas institucionales, alternancia en el poder. Yo creo que también esa es una manera justamente de que este determinismo de Pierre Bourdieu como que se flexibiliza un poco. Entonces, y estamos en un momento político, en un ciclo político, en un gobierno en que todas estas, como estamos en un momento de mucha disrupción. La institución de la primera dama, bueno, con el cual Boric nos quedamos, si el de la primera vuelta, si el de la segunda vuelta, todos los comentarios, o los comentarios de algunos intelectuales post cambio de gabinete han sido: estamos ante un Boric que ha entendido cuál es el rol que tiene que tener, de darle más, bueno, en fin. Entonces, me parece muy interesante como ese desfase que se produce, porque eso permite que dominados pasen a dominante, en fin. O sea, hay ahí un juego muy interesante. Pasando de los campos, podemos hablar de los capitales, ¿cierto? Tú, Alfredo, mencionaste algunos. Yo tengo anotado aquí la lista, dependiendo de cómo uno los cuente, de 9 tipos de capitales, ¿cierto? El capital familiar, que ya está mencionado, y con solo mencionar un apellido ya uno puede decir, bueno, acá está, lo podemos ver en todo el espectro político. El capital del origen estudiantil, que es interesante cómo se ha instalado en el nuevo, o sea, en el nuevo gobierno, digamos. Pero que también es interesante ver cómo esta nueva, el grupo de Boric, Jackson, Vallejo, Cariola, etcétera, también se van sumando con otros capitales, porque, por ejemplo, la Concertación, cuando asume Elwin, con todos los grupos que habían detrás, el capital tecnocrático, por ejemplo, que tú también lo mencionas, al final estaba como súper, tú sabías, este es el grupo de los tecnócratas, de los técnicos, con un modo de generar conocimiento bien específico. Pero bueno, el grupo actual, nuevo, que seguramente va a pertenecer al campo político por los próximos 30 años, que tendrá la capacidad también de generar capitales técnicos, sobre todo cuando el discurso ha sido: queremos mejorar la gestión. ¿Cómo se hace eso? Eso mismo, políticos, agentes, podrán transformar su capital, todos tendrán que recurrir a otros agentes para también generar esos capitales, atributos. Bueno, tú hablaste del capital militante, ¿cierto? De la celebridad. Me parece importante el capital carismático también que tú mencionas, y no por los talentos en sonreír y en aparecer bien de la foto, sino justamente por, tú lo explicas en tu texto, acerca de las coyunturas críticas. O sea, son las gentes que logran descifrar, quizás conscientemente o inconscientemente,
cómo abordar coyunturas críticas. Entonces, yo siento que el presidente actual está también en eso, y pienso que, por ejemplo, Bachelet, más que por la simpatía que produce, a Bachelet también hay que entenderla como entender la coyuntura crítica que significó la reformulación de la centroizquierda o de la izquierda chilena al dar paso en su segundo gobierno a una agenda de mayor transformación, de cómo grupos de revolución democrática también se sumaron al poder, entonces, y también como un proceso constitucional que partió y que luego no tuvo más elaboración. Menciono este capital porque me parece que decimos que estamos en crisis política hace no sé cuántos años, pero también hay algunos personajes, algunos agentes que nos pueden, que tienen ese capital y que nos van a ir mostrando esas habilidades y estrategias en el campo político. Tú lo mencionas después, no lo mencionas como un capital, pero te lo planteo también el capital de la confianza personal. O sea, si es que eso puede ser una confianza. O sea, muchas veces vemos a ministros, ministras en distintos gobiernos, de distintos colores, que es el presidente, la presidenta la que confía personalmente en esa persona, y tú dices, bueno, esta persona es militante o es un técnico, pero no es conocido, pero parece que es muy amigo del presidente, le genera confianza. Entonces, si esto puede llegar a ser un tipo de capital. Em, Algunas preguntas, reflexiones más em, sobre, sobre legitimidad del campo político. Tú lo trabajas de manera quizás como periférica, porque esto está muy centrado dentro del campo político, pero la legitimidad se, se origina con los profanos, ¿cierto? Con los que no están en el campo. Y tú mencionas, por ejemplo, que el descontento es distinto a la desafección y la desafección es distinto al malestar. Este es un trabajo que tú tienes también con otros colegas. Entonces, si puedes ahondar un poquito ahí, porque como SED también nos interesa cómo podemos legitimar un nuevo pacto político, las instituciones actuales, etcétera. Para ir cerrando, porque no sé cómo voy en el tiempo, sí, ya tengo que cerrar. Sí, ya. Otros campos. Eh, o- Otros campos yo eché de menos, porque tú, claro, tú mencionas el mediático, y ideológico con los intelectuales, el empresarial, pero y con los capitales es fácil ver cómo las otras esferas entran, pero echo de menos un séptimo capítulo, por así decirlo, en que diga cómo los otros campos, que tienen su propia manera de formación, de objetivación, etcétera, dialogan con el campo político. ¿Será el campo político el que está supeditado con el campo económico? Bueno, ahí tenemos teoría para todo, ¿cierto? Y yo creo, y esto es una tesis personal, que el campo mediático hace tiempo ya que está como, no sé si la palabra es controlando, pero está generando una dinámica bastante performativas en el campo político, sabiendo que Bourdieu es de los primeros en decir la opinión pública no existe, ¿cierto? Entonces, bueno, es una lucha de intereses. Por último, ¿dónde cabe los juicios de valor en una sociología crítica? Porque en el libro, y también tú lo mencionaste hace poco, tú describes, ¿cierto? Entonces también, ¿en qué momento, si es que hay un momento, el juicio de valor, el, el interés, tú decir, miren, este tipo de capital me parece absolutamente sucio, o me parece
exista esa posición como eh, sociólogo de la sociología crítica o no. Y para cerrar, decir que este sea un libro bastante cómodo para quienes conocemos a Bourdieu. O sea, eso ya ha estado bien, bastante dicho. Es un libro bastante incómodo, creo yo, para quienes no están en la teoría de Bourdieu, y como decía Alfredo, tiene algunos conceptos bastante densos. Y también puede ser un libro incómodo para algunos actores políticos. O sea, no piense políticamente, usted que piensa todo el día políticamente, ¿cierto? O sea, puede llegar a ser un masazo. Y también se agradece mucho que sea un libro y una reflexión que trata de desarticular el determinismo de Bourdieu. Cosa que yo no conozco la historia o sea, conozco un poco la historia de él, pero su propia teoría acerca como de que no hay ascenso social, ¿cierto? Él mismo, con su historia familiar, es una excepción a las reglas y a las regularidades que él mismo describió. Entonces también yo creo que ahí hay un aporte bastante explícito acerca de cuáles son las flexibilidades que una teoría tan dura pues, puede tener. Me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Les recuerdo que están cordialmente invitados, que puedan hacer comentarios, reflexiones o preguntas también en el chat, eh, que yo intentaré transmitir a nuestro invitado. Y Alfredo, por favor, te doy la palabra para que puedas un poco reflexionar sobre el comentario que nos acaba de hacer Javier. Sí, Javier hizo un muy buen comentario. Efectivamente que hay hartas cosas que faltan. Este es un libro, en el fondo este es un libro, es una sociología intramuros del campo político. ¿Ah? Y efectivamente aquí lo que cabría hacer, pero yo creo que eso ya no es un capítulo, yo creo que es un libro más, digamos. Yo creo que aquí falta la dimensión, una sociología de las relaciones entre campos, de las transacciones estructurales entre campos, y falta la dimensión inter y transnacional. Aquí estamos pensando el campo político en el contexto de un Estado-nación, pero ¿de qué manera en la operación y el funcionamiento de los campos políticos nacionales no son alteradas por corrientes, flujos de información, eventualmente por formas de conocimiento que son importadas desde otra esfera y termina alterando la operación del campo, de los campos políticos? Esas cosas efectivamente faltan y son muy fascinantes de estudiar. Por lo tanto, este libro no solamente el libro, el tema, el objeto, es inagotable, digamos, porque faltan muchas cosas al mismo tiempo. Mira, me interesó particularmente lo que dijo Javier cuando, cuando recuerda el concepto de hábitus de Bourdieu. Y eso es importante entenderlo porque la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza en qué consiste la actuación? A ver, no es la palabra en qué consiste, sino en qué se origina la actuación de los actores del juego político. ¿En qué se origina? Bueno, las actuaciones de los agentes políticos se originan en una forma de conocimiento práctico, pero un conocimiento práctico que es útil para actuar en el campo. Y ese conocimiento se va organizando, se va depositando y se va ordenando en un principio cognitivo que es el famoso hábitus. Es un principio, el hábitus está acá, está en las cabezas. El hábitus es un principio cognitivo estructurado, es algo así como todo lo que los agentes a lo largo de sus vidas adquirieron como conocimiento, en este caso conocimiento sobre el funcionamiento del campo político, y se organizó de modo coherente en un principio
llamado hábitus. Por lo tanto, es un principio estructurado. Pero el hábitus es también un principio estructurante. Porque aquello que se organizó y se depositó en el hábitus es lo que le permite también a los actores estructurar el campo, percibirlo, pero actuar en él también. Vale decir que en el proyecto burdisiano no se actúa al lote en el campo político. Hay una racionalidad de por medio, pero esa racionalidad no es la del rational choice. La actuación en el campo político no consiste en elegir entre alternativas a partir del principio de racionalidad. No, Bourdieu de hecho rivaliza con esa teoría explícitamente. No. Aquí se actúa en base a los conocimientos adquiridos y que se organizaron en torno a un hábitus, y ese mismo hábito es el que permite actuar de modo práctico y no teórico. Y esto es bien importante, porque tú diste el ejemplo del fútbol, Javier, y yo ese ejemplo lo uso sistemáticamente. Los futbolistas profesionales, el deporte de alta competencia en general, el deporte de alta competencia, o uno de los alumnos favoritos de Bourdieu, que se llama Loïc Wacon, que es profesor en Berkeley, él hizo su tesis doctoral con Bourdieu sobre el hábitus pugilístico. Él hizo sociología del box, y fue muy divertido porque, yo además conozco un poco a Wacon, fue divertido porque este gallo se fue a Estados Unidos, hizo su terreno en Estados Unidos, se fue a meter a los clubes de box de barrio, y estuvo a punto de abandonar la tesis doctoral. Bourdieu tuvo que viajar a rescatarlo, una cuestión súper loca. Estuvo a punto de transformarse en boxeador profesional a partir de su terreno, porque empezó a boxear, para hacerse la pregunta de ¿en qué consiste el hábitus pugilístico? Y estuvo a punto de abandonar su tesis. Bueno, eso significa entonces que el hábitus del deportista de alta competencia es un principio no teórico, es un principio de actuación eminentemente práctico. Por ejemplo, usemos el ejemplo del fútbol. El ejemplo, claro, hay una parte del fútbol que es show y es deliberado. Cuando le hacen un foul que en realidad no es tan duro, hacen un teatro a ver si pasa o no pasa la actuación. Pero de modo más profundo, si usted me prefiere, el principio del dribbling, la capacidad de saltar a tiempo para ganarle la posición en un cabezazo a un jugador, cosas de ese tipo, esas son las actuaciones que son constitutivas del fútbol. Y son actuaciones eminentemente prácticas, esas no son prácticas teóricas, son actuaciones y acciones prácticas. Y eso significa que son prácticas que se originaron, se originaron y se originan, se anclan en el hábitus, que es este conjunto de disposiciones que permiten reconocer al fútbol como un juego con reglas, pero también un juego con un conjunto de acciones permitidas o no permitidas. Y es un juego que, como todo deporte de alta competencia, que está gobernado por la urgencia. Por la urgencia. No hay mucho tiempo para pensar. De hecho, en el fútbol de alta competencia, los futbolistas, salvo eventualmente en un penal, pero en la velocidad del juego, que cada vez mayor, dicho sea de paso, en comparación con cómo se jugaba el fútbol hace 40 años atrás, la velocidad y la intensidad del juego es tal que ese juego solamente puede ser práctico, hecho de emergencias y urgencias. Y la pregunta es, ¿cómo se aprende a jugar el fútbol? Se aprende jugando. Así se aprende el fútbol, jugando, aun cuando pueden, y de hecho existen, manuales del fútbol. Yo leí el manual de reglas de la FIFA en este libro, yo lo leí. Ahí está descrito el fútbol, en clave de código y de normas. Al leer el manual de la FIFA, ¿uno aprendió a jugar fútbol? La respuesta es no. El fútbol se aprende jugando, vale decir, se aprende de modo práctico. La política es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La capacidad de generar una alianza con el actor que importa, la capacidad
de guardar silencio en el momento oportuno y de tomar la palabra cuando corresponde hacerlo. Cosas de ese tipo son los equivalentes funcionales al principio del dribbling, al tempo o al ritmo del fútbol y así sucesivamente. Y esas cosas, ¿cómo se aprenden? No están en los libros eso. Eso se aprende haciendo política. ¿Ah? Vale decir, la invitación acá es a pensar el campo político en base a un principio de actuación que es el hábitus. El problema es que ese hábitus no todos lo tienen. El hábitus no es innato. Se adquiere por la vía del aprendizaje y de la experiencia. De ahí que efectivamente yo escriba un capítulo sobre la desigualdad política. No somos iguales, diga lo que diga la teoría democrática, no somos iguales ante la política. Los profanos, primero, todos los profanos, vale decir, todos aquellos que no forman parte del campo político, pero que lo frecuentan episódicamente, votando de vez en cuando, cosas de ese tipo, no todos los profanos se interesan del mismo modo y con la misma intensidad por la política. Eso ya los hace diferentes. Hay diferencias entre profanos. Hay profanos que se interesan más por el juego político que otros. Y conocemos, desde el lado tanto de la ciencia política como de la sociología, las variables que hacen la diferencia. Por ejemplo, la educación. Mientras más diplomas se van alcanzando, mientras más años de estudio hay en las personas, mayor es la proclividad a interesarse por la política. Ahí ustedes tienen una fuente de variación. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay diferencias de género, que es algo que lo mencioné al inicio, pero quiero terminar con una última, reflexión. En política pueden haber efectos de histéresis. Tú lo nombraste, Javier. Una histéresis de los hábitos, ¿qué es? Esta parte es bien teórica, pero voy a usar un ejemplo que no es mío, además el propio Bourdieu lo usó y ahí ya se pasó, digamos, cuando lo usó en el sentido práctico. La histéresis de los hábitos son los fenómenos de desfase entre el momento de adquisición de los conocimientos para actuar en política, el hábitus, y las condiciones de campo, que son históricas, para que lo que en un determinado momento se aprendió siga siendo vigente o no vigente en un momento posterior. Cuando no es vigente lo que se aprendió en el pasado, porque varió el modo de operación del campo, eso es una histéresis. Bourdieu describió este fenómeno como el fenómeno de Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, cuando lucha contra molinos de viento, está apelando a un conjunto de saberes, a un hábitus que se originó en un momento distinto de la historia o del tiempo. Era cuando había guerra. Pero los molinos describen, no a soldados, describen a molinos. Por lo tanto, lo que ahí está siendo descrito es un desfase entre el estado del mundo, hecho de molinos y no de soldados, y el momento en el cual Don Quijote de la Mancha adquiere los conocimientos para ir a la guerra. Eso es una histéresis. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando se inicia la democracia en Chile, de hecho es uno de los temas que me gustaría mucho investigar empíricamente, esto se puede hacer. Cuando se inicia la transición a la democracia en Chile en 1990, hubo actores que venían de la lucha armada que pudieron hacer la transición cognitiva a la democracia, digámoslo así. Hubo otros que no. No todo el mundo pudo hacer la transición cognitiva a la democracia. Los casos de antiguos rodriguistas o frentistas o lautaristas que hicieron política en dictadura, pero por la vía armada, y en donde se modifica el estado del mundo a partir del 11 de marzo del 90, quedan en una situación de desfase. Algunos lo lograron revertir. Por ejemplo, Guillermo Tellier logró revertir eso. Pero hubo otros que no, y que terminaron en el banditismo, en la delincuencia, sí, no lograron, por ejemplo, ese fue el caso, por ejemplo, del famoso comandante Ramiro, que estuvo en Brasil, y que se transformó en un asaltante y en un secuestrador, digamos. Está preso ahora en Chile por vía de la extradición desde Brasil, por el asesinato de Jaime Guzmán, pero el tipo derivó a una cuestión más bien delincuencial. ¿Y eso por qué ocurrió? No es porque haya una maldad intrínseca en estas personas, es porque no lograron hacer
la transición cognitiva a la democracia, que suponía, entre otras cosas, abandonar la lucha armada, y si se quería seguir en política, había que transitar por el lado de los partidos, por el mundo de los partidos. Algunos lo hicieron, otros no, y los que no lo hicieron muchas veces no pudieron hacerlo. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿qué es lo que puede explicar ese tipo de histéresis? ¿Ah? Es una feroz pregunta, es muy dolorosa además, es muy triste en algún sentido, en más de algún sentido, pero una pregunta así se puede explicar científicamente. Es posible hacerlo. ¿Ah? Hay que reconstituir sus historias de vida, y así sucesivamente. De modo que es de todas estas cosas que trata este famoso libro. O sea, muchas gracias, Alfredo. Y la verdad es que, bueno, yo también tengo algunas preguntas, pero uno que no tiene formación en la sociología, también es un libro como se va desgranando esto, como la introducción de esto es un juego, hay cosas que están sucediendo, y cómo se va explicando como por capas el capítulo de las instituciones, que a mí es algo que me parece especialmente interesante, porque se menciona también cómo funciona el sistema jurídico y que juega también en este campo, el capítulo de los actores. Entonces, como cada capítulo va analizando los elementos de este juego, la verdad es que es sumamente interesante, y uno logra entender dinámica muy compleja y a través de esos ejemplos concretos. Entonces, la verdad es que como no socióloga también es un libro súper rico y muy refrescante. Y yo acá quiero compartir, Tomás pregunta dice, en muchas ocasiones la teoría de Bourdieu tiende a tener un enfoque muy posicional a la hora de ver vencedores y perdedores, así como las posiciones de los agentes. Y la pregunta que él hace es, ¿qué pasa con algunos agentes que no tienen una posición formal, pero siguen jugando un rol en el campo político? Él pone como, por ejemplo, expresidentes de la República, el caso del expresidente Piñera, el expresidente Lagos y sus continuas apariciones en la discusión pública. Si en definitiva una gente puede pertenecer a un campo sin tener una posición objetiva, ¿qué rol? ¿Dónde están? No, esa es una gran pregunta, gran pregunta. Yo creo que ahí, para responder, yo creo que efectivamente pueden haber actores sin posiciones en el campo político, efectivamente. U ocupan posiciones más bien periféricas, pero con alta incidencia en el funcionamiento del campo. Efectivamente eso es así. Pero eso nos obliga ya, ahí es donde hay que, y yo también lo digo en el libro, ¿ah? Este es un libro en el cual yo pienso con Bourdieu, pero en ciertas cosas pienso contra él. Y para responder la pregunta de Tomás y la vaca, yo creo que ahí hay que empezar a romper con Bourdieu. Es decir, no todo es posición, efectivamente. Por ejemplo, efectivamente hay individuos que pueden transformarse en actores muy incidentes en el campo sin ocupar ninguna posición y solamente porque se benefician de la confianza del príncipe o porque son amigos. Y eso sí que tiene mucho de azar, pero sabemos que ese tipo de cosas influyen. Lo mismo con ciertas agencias de lobby, ¿ah? Que son agencias que sabemos que pueden cumplir, generar efectos en el campo político, con ocasión, por ejemplo, de tramitaciones de ciertas leyes, pero no están ocupando, estrictamente hablando, una posición formal en el campo. Es una agencia más, pero que puede tener harta incidencia. Piensen en Imaginación con Enrique Correa, digamos. Yo creo que además cumple cada vez menos roles relevantes, ¿eh? Y eso ya sería en sí mismo una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que explica? Yo creo que mucho tiene que ver con, probablemente Enrique Correa está quedando en una situación de histéresis, de histéresis de los hábitos, por la impresionante renovación y circulación de las élites que hubo en el campo político chileno en los últimos 4 años, digamos. Es decir, eso deja offside a muchos, y bueno, eso también se puede estudiar y hay mucho de eso. Pero sí, tiene razón Tomás en eso. Pueden haber actores sin posición, incluso fuera del campo, eventualmente contra el campo, con incidencia en el campo. Eso puede ocurrir. Y me permite hacerte una pregunta. Claro, el libro
como tú lo dijiste, tiene un enfoque teórico, pero uno a medida que lo va leyendo y también con las gráficas, con los ejemplos concretos, uno inevitablemente piensa en situaciones concretas, además está pasando tanta cosa que uno encuentra ejemplos en todas partes. Entonces, cuando en el capítulo 2, cuando tú hablas del capital político, como esta paleta de bienes, de habilidades, de conocimiento de la gente, y dices que como el capital político se forma en otros campos, campos lejanos como la celebridad, el ejemplo que das de Zelensky, o campos más cercanos como movimientos sociales, movimientos estudiantiles como el presidente actual, etc. Entonces, yo pensaba, y mi pregunta es cómo se explica también que existan, pensar en las alternancias que hubo entre los expresidentes, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, con capitales políticos fundados en atributos tan diversos, y cómo eso, finalmente las personas terminan eligiendo cada 4 años, totalmente inesperado, cómo se va intercambiando lo que es relevante para una sociedad en una elección determinada, lo que es relevante, y pensaba que cuál va a ser el conjunto de atributos que, por ejemplo, en 4 años más, en 3 años más en una elección presidencial, va a ser el que va a primar, el que finalmente va a terminar siendo electo. Entonces, como estamos en una situación de un campo quizás en tensión o con tensión crítica, entonces, ¿cómo es posible proyectarlo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambia tan repentinamente? Pudiese ser que en las próximas elecciones tengamos algo así, suponiendo resueltos además un problema legal, digamos, em, que el futuro presidente pudiese venir no del campo político central, sino de campos políticos más periféricos, como los alcaldes. ¿Ah? Todo el tema hoy en día con el alcalde Carter en la Florida y con el alcalde Codina en Puente Alto. Codina tiene un problema legal. Yo lo conozco muy bien porque fue alumno mío. Efectivamente, Codina nació en Uruguay, su papá y su mamá son uruguayos. Ahí hay un problema que pudiese no tener solución y que abortada esa candidatura, pero es probable que aquí venga algo así como una especie de irrupción de los alcaldes. Está la alcaldesa Matei también involucrada en esta historia. Habrá que ver, digamos, ¿ah? Es muy difícil de proyectar porque también tiene que ver con el estado del campo y a esta altura el estado del mundo, entendido por mundo Chile, ¿ah? El estado del mundo, ¿cuáles van a ser, cuáles van a ser los temas dominantes en la sociedad chilena? Si los temas dominantes siguen siendo la seguridad pública, a mí me parece evidente, porque eso ha pasado en muchas partes del mundo, es decir, todo, Chile no es una novedad en esto, ¿ah? Me parece bien evidente que nos vamos a enfrentar probablemente a la irrupción de actores que apuntan en esa dirección, y en donde hoy día la figura que la lleva, 86% de popularidad, es Bukele, en El Salvador. Y pudiese ser que ese no sea Kast, podría ser otro. ¿Ah? Por eso que es re difícil proyectar esto, y muchas veces cuando irrumpen estos actores ya es demasiado tarde. Como para... porque esto puede ser muy veloz, muy veloz, muy veloz. No, yo creo que en Chile, yo de verdad creo que hay que tomarse muy en serio este tema de la seguridad pública y hay que canalizarlo de una vez por todas. Una vez por todas, creo que Chile en eso creo que está haciendo mucho daño Bukele. ¿Eh? Ya lo hizo, pero era un chiste. El presidente de Filipinas, que se llama Rodrigo Duterte, hizo lo mismo, pero Bukele ahora es mucho más serio que Duterte, que también tenía tasas de popularidad muy altas y terminó con miles de muertos traficantes de drogas, miles, sin Dios ni ley, y los policías disparaban cuando querían. Pero efectivamente eso el pueblo de Filipinas lo premió y el pueblo de El Salvador está premiando eso. Es muy delicado ese tema, muy delicado. Absolutamente.
Yo creo que, bueno, Alejandro, en el mismo sentido de lo que estábamos conversando, como si es verdad que la política genera apoyos como una especie de péndulo y cómo se puede explicar eso, a propósito de lo que hablamos. No sé si Javier, ya estamos, creo que en la hora, no sé si quieres comentar algo más o para ir cerrando la conversación. ¿Quién, Javier o yo? Le preguntaba a Javier si es que quería hacer alguna reflexión, con alguna pregunta final. Sí, bueno, o sea, muchas preguntas que quedan, em, pero quizás enfatizar, Alfredo, en esto como entre los atributos personales y las lógicas de campo, porque em, si es que acá hay sentido común en la teoría de Bourdieu, el talento, como el talento personal también es un sentido común, ¿ya? Entonces, a lo que voy es cómo se puede salir, sí, cómo se puede salir de esta explicación, no, es que hay un talento innato, un carisma simpático, o si ya la simpatía nos tiene desbordado, necesitamos lo contrario para combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo poder analizar críticamente eso? Porque muchas veces el talento personal está. No, yo creo que creo que desde el lado de las ciencias sociales hay que resistir la tentación de sucumbir ante la operación espontánea de los encantos de los individuos. Porque esos encantos pueden existir, pero no pueden transformarse en las explicaciones finales de esta historia. Porque personas encantadoras también hubo en el pasado, pero no tuvieron poder en esos momentos sobre el campo político. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y lo que hace la diferencia, por lo tanto, no son los encantos, son los estados del mundo. Y eso es lo que hay que analizar. Es más, hay ciertas coyunturas de los campos, especialmente las coyunturas críticas, en donde la operación del hábitus que les describí se tranca. Ya no es ya deja de ser la operación automática. Ya no se actúa sin pensar en circunstancias críticas, especialmente en coyunturas, por ejemplo, reformistas del campo, y Chile está ingresando ahora a eso, bueno, ya estamos en eso desde la antigua Convención Constitucional, pero ahora parte de un nuevo momento reformista del campo, también son los momentos revolucionarios del campo. Bueno, los actores en esas coyunturas, los actores ingresan en un registro de reflexividad de la actuación, se vuelven reflexivos, calculan. El cálculo es de modo práctico, pero con menos urgencia. De hecho, durante las coyunturas reformistas, los campos en algún sentido se vuelven más lentos. ¿Por qué? Porque se están reformulando las reglas. Y los actores que las reformulan son los políticos, los actores políticos. Y calculan. Se vuelve la actuación mucho más reflexiva, menos mecánica, menos automática que en las coyunturas rutinarias. Bueno, yo creo que de esa forma es como hay que razonar. Y ahí hay un gran tema. Hay muchas corrientes en las ciencias sociales que abordaron esta dimensión reflexiva de la conducta. John Dewey, por ejemplo, en Estados Unidos, desde la tradición pragmática, ofrece buenas pistas al respecto. En antropología, se llama Douglas, se me olvidó el nombre, también ofrece pistas desde otro repertorio de aproximación a la realidad y así sucesivamente. No, ahí hay mucho, yo estoy tratando de trabajar en ese registro, porque efectivamente los actores no actúan del mismo modo cuando el mundo es rutinario, y ahí tiende a imponerse la operación mecánica del hábitus y automática, que cuando el mundo se discontinúa. Por ejemplo, porque el juego político se está modificando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se discute una nueva constitución? Se discontinúa el juego político. No porque vaya a desaparecer, se va a ordenar de otro modo. Y los actores que ya están en el juego, esa cuestión los inquieta. Eso es evidente.
porque hay una dimensión además muy existencial involucrada. Y por lo tanto ahí, yo creo que en algún momento dado van a haber preguntas de los actores del juego, tanto al comité de expertos como a los futuros consejeros constitucionales. Yo creo que en algún momento puede haber algo de inquietud, mucho menos que en la Convención Constitucional, de todas maneras, y puede entenderse, si se entiende, si no es porque sean malos. Muchísimas gracias, Alfredo. Nuevamente, solamente agradecer el tiempo, la conversación, las reflexiones, la idea. Muchas gracias, Javier, también, y muchas gracias a todos y a todas quienes han podido acompañarnos el día de hoy. Los invitamos para el seminario del mes de abril, que estamos viendo todavía la fecha por definir, pero para poder seguir, continuar con esta conversación durante este año 2023. Así que les deseo también un muy buen fin de semana y invitarlos a leer el libro. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, adiós. Chau. Chao.